Jesucristo es el motivo, mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Muchas razones para vivir, muchas razones para morir, muchas razones para dar amor. No siempre se saben los porqués, la vida pasa con rapidez. Cada momento yo aprovecharé para darte mis canciones, ofrecer mis oraciones, entregar mi vida entera al que todo me da. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. Melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. En una búsqueda sin cesar, yo no me canso de preguntar sobre el porqué de mis canciones. Él conoce mi corazón, existe solo una razón: agradecerle toda su bondad. Le daré de mis canciones y también mis ilusiones. Es la forma en que puedo expresar de mi amor. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Muy buen día, estamos nuevamente dándole gloria, honra al Señor por la oportunidad que nos brinda de seguir estudiando y aprendiendo de su palabra. Y vamos a ver en este día que dice esta alabanza: toda mi vida está en Él. Para decir toda mi vida está en Él es cuando nosotros nos depositamos en Él, es cuando creemos a Él y caminamos con Él. Y ahora vamos a ver que cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿quiénes caminaban con Él? ¿Quiénes andaban con Él? ¿Qué cosas Jesús les hacía? Y cómo los que eran traídos a Él recibían beneficios de parte de Jesús. Hoy día también nos podemos recibir si nosotros comenzamos a caminar con Jesús y si toda mi vida está con Él. Y vamos a verlo en el libro de Lucas, capítulo 6, verso 12. En aquellos días Él fue al monte a orar. ¿Quién fue al monte a orar? Jesús. Y pasó la noche orando a Dios. ¿Qué ejemplo a seguir? Jesús oraba y pasó la noche orando a Dios. Pero cuando era de día, cuando amaneció el día, después de vigilar toda la noche, Jesús llamó a sus discípulos, porque Jesús buscaba gente que la vida la pudiera poner al servicio y que pudiera caminar con Él. Entonces Jesús oró para hacer la obra del Padre aquí en la tierra. Pasó toda la noche orando y cuando llegó el día, llamó a sus discípulos. El inventor, el que nos enseñó a ser discípulos fue Jesús. Él hizo 12 discípulos y mandó a esos discípulos que sigan con los discipulados. Pero el diablo, el engaño y la obstinación de muchos líderes religiosos han creído que eso solo fue para Jesús, cuando Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales que Jesús hizo y estas enseñanzas seguirán a los que creen. Y dice, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió
escogió a 2. Cuando nosotros seguimos a un líder, Él nos puede escoger a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Estar en un discipulado es entregar nuestra vida al servicio de Dios. Estar en un discipulado es aprender. Y cuando llamó a estos discípulos, los disciplinó, les enseñó, los adiestró, y a los que también llamó apóstoles. Y dice en el verso 17, y descendió con ellos, porque ser apóstol, ser discípulo, es caminar con Jesús. Mi vida está en Él. Cuando nosotros nos decidimos a ser discípulos de Jesús, caminamos con Él. Dejamos nuestros trabajos seculares, dejamos toda ocupación y nos decidimos a caminar con Jesús. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Jesús no iba solo. Él llamó un ejército, 12, número de gobierno. Y dice, se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos. Eso es realmente toda mi vida está en Él. Cuando nosotros decimos seguir a Jesús, tenemos que caminar con Él, ir por donde Él va. Y eso andaban los discípulos con Jesús. Y Jesús se detuvo en un llano en compañía de sus discípulos. Pero como los discípulos andaban con Jesús, esto atraía también a las demás personas. Y dice, y una gran multitud de gente de toda Judea y de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Al ver las multitudes que Jesús andaba con 12 hombres que ya eran brillantes, inteligentes, porque el que sigue a Jesús es un hombre sabio. Y si no tiene sabiduría, se la aprende en el camino. Y al ver las multitudes a este Jesús caminar con sus discípulos, vinieron muchos de Tiro, de Sidón, vinieron de Jerusalén, de Judea, para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. ¿Cómo queremos nosotros a veces que Jesús haga milagro en nosotros si nunca nos hemos acercado, si nunca le conocemos, si nunca le oímos? ¿Cómo se oye de Jesús cuando usted oye que predican la palabra de Dios? Por eso lo primero que ellos venían era para oír, porque la fe viene por el oír. Si usted nunca ha oído la palabra, si usted nunca ha escuchado un sermón, un mensaje, usted nunca sabe de Jesús. ¿Cómo puede caminar con Jesús si usted no conoce a Jesús? No se puede caminar con alguien que no le conozca. Por eso Jesús oró toda la noche para conocer cuáles eran los fieles que iban a caminar con Él en una enseñanza y en un discipulado, y los cuales se apegaron a Jesús, estaban con Él, caminaban con Él, comían con Él, dormían con Él, y después en el doctorado les dijo, ustedes van a ser llamados apóstoles, que quiere decir hombres maduros, hombres con conocimiento, hombres con revelación de quién es el Cristo resucitado. Y entonces aquí vemos que venían las multitudes para oírle. El primer requisito es para oírle, y dice, y para ser sanado de todas las enfermedades. El acercarnos a Jesús nos conviene, y esta gente era inteligente. ¿Por qué digo yo que eran inteligentes? Porque estas multitudes buscaban a Jesús primero para oírle. El primer paso que debemos dar nosotros para recibir beneficio de Jesús es oírle. Cuando nosotros le oímos, entendemos lo que Él puede hacer, sabemos y comprendemos que Él puede hacer mucho. ¿Y para qué? Para sanarse, ser sanado de enfermedades. Hoy día se han multiplicado la ciencia, el conocimiento, la medicina. Y en muchos de los casos experimentan con cada uno de nosotros. Porque los médicos pueden hacernos, decirnos y nosotros no sabemos, pero no somos sanados. Somos intervenidos quirúrgicamente, en fin, son apaleadas nuestras enfermedades. Pero el único que sana se llama Jesús. Entonces ellos venían a Jesús y a oír su palabra y tener fe. Eran sanados de todas las enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Los que venían endemoniados también eran sanados. Porque habrá algo difícil para Dios. Para Dios no hay nada difícil. Entonces algo que Jesús comenzó a hacer fue formar discípulos. ¿Para qué formó discípulos? Para Él trabajar con ese grupo de hermanos. Para Él trabajar con ese discipulado de 12 hombres. Para Él enseñarles y para llevarlos, capacitarlos y llegar a crecer. Que ellos también puedan hacer las mismas cosas que Jesús sabía hacer, sanar enfermedades y echar fuera los demonios y los espíritus inmundos. Y toda la gente procuraba tocar. La gente a veces no se conforma solo con ver, sino que quería tocarle, porque poder salía de Él y sanaba a todos. No había enfermedad
que le resista a Jesús. Hoy día ese Jesús no ha perdido poder. Por el contrario, tiene más poder para sanar enfermedades. Lo que falta hoy día es que las personas se acerquen para oír y para ser sanos de sus enfermedades. Que tengan fe y digan, yo quiero ser sano porque yo he escuchado que Jesús sana. Y nosotros los que ministramos, oramos y el Señor hará el milagro de sanidad o de liberación que debe hacerse. Y vamos a ver que en el mismo libro de Lucas, en el versículo 46, dice de la siguiente manera: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Jesús se detiene en un momento a hablarle a la multitud. ¿Por qué ustedes me dicen Señor, Señor? ¿Por qué la gente dice yo creo en Dios? ¿Por qué ellos dicen yo creo en Jesús? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo os digo? El secreto de fe es creer, obedecer y hacer lo que Jesús dijo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Mucha gente dice yo tengo una religión, yo también voy a la iglesia, pero el asunto es que no tenemos fe para decir tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres el Todopoderoso, tú me libras, tú me salvas, tú realmente eres mi sanador. Dice, todo aquel que viene a mí, dijo Jesús, y oye mis palabras y las hace. No es tan solamente oír las palabras, que entren por un oído y salgan por el otro. Todo el que viene a mí y oye mis palabras, primer secreto, oír la palabra, y las hace, os indicaré a quién es semejante. Todo el que viene a Jesús, oye las palabras y las hace. Yo, dijo Jesús, le voy a poner la calificación a quién es igual o a quién es semejante. Y en este versículo lo explica Jesús. Semejante es al hombre que a edificar su casa cavó y ahondó y puso fundamento. Cuando vamos a edificar un edificio, si tan alto vamos a llevarlo al edificio, tan profunda debe ser la base que queda en la tierra. Por eso dijo Jesús, semejante es el hombre que al edificar, un ejemplo de que si usted va a edificar, dice, una casa, si nosotros vamos a edificar nuestra vida, dice, y hablando de la casa, cavó hondo y puso fundamento. Nosotros debemos poner un buen fundamento a nuestra vida, que es Jesucristo. Cavó, dice, un buen fundamento sobre la roca, y cuando vino la inundación, cuando vienen los vientos, cuando vienen los males de la vida, dice que cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu las cosas, los vientos fuertes dan a nuestra vida contra aquella casa, esa casa somos nosotros, tú eres esa casa, tú eres un sacerdocio santo y yo somos templo del Espíritu Santo, dice, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. O sea, ¿cómo compara Jesucristo realmente al que la vida le ha entregado a él como esa casa que tiene buen fundamento, que vino el viento, vino el ímpetu y que golpeó contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca? La roca es Jesucristo. Y si toda tu vida está en él, no hay viento contrario que pueda mover tu casa, que pueda mover tu fe, que pueda mover tu familia, que pueda mover tus finanzas, que pueda mover tu salud. Si tu fe está en Cristo, confía con todo tu ser que nuestra vida está en él y nadie la moverá. Que Dios te bendiga.